Pues buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos aquí para hablar de mujeres LGTB, de memoria histórica, y desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, la FLGTB, hemos organizado este coloquio porque este año, desde la Comisión del Año Temático, celebramos el año de feminismo y sororidad. Por eso hemos querido contar con tres mujeres que yo creo que tienen recorrido, experiencia y toda esta riqueza que nos puede llevar a hacer memoria de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos pasado y de cómo nos gustaría. Creo que no somos sin nuestra historia. Creo que es importante hacer memoria y hoy día, esta tarde, queremos hacer memoria de mujeres lesbianas, trans y bisexuales. ¿Por qué hacemos esta memoria? Porque queremos seguir luchando por alcanzar la igualdad real en distintos ámbitos, el político, el económico, el social, el cultural. Quiero dar la bienvenida a las tres panelistas. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Bienvenida, Esperanza. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Quiero dar las gracias a las tres porque desde el primer momento amablemente han aceptado esta invitación y para nosotras es importante visibilizar esta realidad. Se dice que lo que no se ve no existe y yo creo que es así y hoy queremos mostrar qué hemos caminado, qué hemos hecho, qué hemos vivido y qué queremos seguir haciendo. Quiero dar también la bienvenida a todas las personas que están conectadas, a las que nos están oyendo. Quiero decirles que pueden dejar sus preguntas en el chat y también yo las iré lanzando para las panelistas. Voy a presentar a las tres que hoy nos acompañan. Voy a empezar por Carmen. Carmen Hernández es doctora en comunicación, además de estudiar la realidad LGTBI, particularmente las vivencias de lesbianas, ha sido activista en los movimientos feministas y LGTBI español. En la primera década del siglo XXI, asumió diferentes responsabilidades en el Colectivo Lambda de Valencia. Fue portavoz y coordinadora de varios grupos. En la FLGTB como coordinadora de políticas lésbicas en el 2007 al 2009, coordinó la creación del Día de la Visibilidad Lésbica, el cual se sigue celebrando cada 26 de abril. Junto a Lorena Navarro, creó Alesguay, un proyecto pionero que ofrecía ocio saludable para mujeres lesbianas y bisexuales en España. Tras concluir su doctorado en Estados Unidos, regresó a España en 2020, donde trabaja como profesora, consultora y formadora en temas de comunicación, pedagogía y diversidad. Para quienes estén interesados en conocer más de su historia y de su trabajo, tiene una página web www.carmengernandez.com, donde quizá puedan ver su trabajo. Bienvenida, Carmen, encantada de tenerte aquí. Un También placer enorme. presento a Esperanza Montero, activista bisexual y feminista, navarra de nacimiento y madrileña de adopción. Comienza su activismo en la Asociación Universitaria RQTR en 1997. Fundó el grupo de bisexuales de Cogan, fue vicecoordinadora del área bisexual de la PLGTB y ha sido presidenta y vocal de varias juntas directivas en Cogan. Bienvenida, Esperanza, gracias una vez más por estar aquí. Gracias a ti. Presento también a Miriam Amaya, tiene 61 años, es una mujer trans y gitana, superviviente del franquismo, más de 4 décadas de activista defendiendo los derechos LGTBI y la igualdad de género, artista, prostituta, presidenta del grupo artístico Las Babylons, vocal de la Asociación de Vecinos La Núzar del Casco Histórico. Bienvenida a las tres. Qué lujo de tenerlas en esta mesa. Pues quiero empezar dándoles este espacio para que cada una de vosotras nos quiera contar por qué estamos aquí y cuál es el enfoque que nos quieren dar. Pues quien quiera puede comenzar. Carmen, por favor, empieza. Sí, te iba a pedir lo mismo, te iba a pedir lo mismo. Bueno, podemos empezar con el tema lésbico, aunque fíjate que me parece más importante, por respeto a lo que es la propia memoria del colectivo LGTB,
y, ¿no? Y todas las siglas que hemos ido añadiendo con los años en nuestro colectivo, creo que precisamente la palabra se la debemos ceder a quien ha dado la cara de una manera tan imprescindible como es la T de nuestro movimiento. Así que para mí es un honor que de hecho empieces tú. Totalmente de acuerdo, Miriam, empieza. Pues Miriam. Bueno, gracias. Bueno, pues es decir, desde que empecemos a hacer este movimiento, desde que ya nos hartemos de tener tanta represión, fue un caminar que estuvimos haciendo para que hoy en día podamos correr un poco más. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo, ha habido mucho avance, lógicamente. Que no lo ha vivido, no sé decirlo, pero el franquismo teníamos mucho peor las situaciones que hay ahora. Pues se ha avanzado bastante, pero creo que aún la sociedad tiene que involucrarse un poquito más en saber comprender de que no solamente es lo que estás viendo, es lo que yo soy. Entonces no me tendrías que ir por ahí juzgando. Y esto es algo que tendríamos que mirarlo de otra manera, de enfocarlo de otra forma. Visibilizarnos más como personas, no como lo que se nos tiene miradas a las trans, a lo del mundo trans en estos momentos, como prostitutas o simplemente como artistas de cabaret. Entonces, es algo que aún ahí se sigue encallado desde 1977. Se sigue encallado ahí. No ha habido ningún cambio hacia nosotras. El poco que ha habido, ya digo, como ha habido antes, bueno, como antes hemos comentado, antes de empezar en directo, que hoy en día la Veneno que haya podido salir a hacer esta gran temática que ha sido mundialmente, se puede decir, ya que conocido, porque nombrado por todos los sitios, es un gran avance. Yo he tenido la gran fortuna de estar trabajando con varias de ellas, de las protagonistas de Veneno. Y yo estaba viendo que yo claro, tengo 61 años, yo veo a esta gente tan jovencita y que ha llegado hasta ahí a ser personas que la pueden reconocer como artistas de verdad. Para mí es un triunfo, pero aún así tenemos que demostrar que más que en otras cosas podríamos estar. Creo que a lo mejor ir un poquito hacia lo que es el mundo trans, no solamente todo, que tendría que hablar de todo en general, pero es lo que me toca. Muchísimas gracias, Miriam. Yo creo que es tan importante y tan valiosa tu presencia aquí. Y efectivamente, en este Octubre Trans, qué importante es hacer memoria. Y gracias por hacernos esa visión, digamos, retrospectiva para luego seguir mirando adelante. Vamos a dar paso a Carmen. ¿Qué nos quieres contar, Carmen? ¿Desde qué perspectiva nos quieres hablar hoy día? Pues me gustaría comenzar, porque a mí la Federación, la FLGTB, ha sido un espacio fundamental en mi vida personal, en mi crecimiento como lesbiana, como activista, ¿no? Entonces, para poder volver a casa y poder estar en fantástica compañía es un placer. Respecto al tema lésbico, mirando hacia atrás a lo que estamos ahora, yo creo que sí, que evidentemente hemos avanzado desde lo que ha sido, si nos queremos empezar en el franquismo, aunque podemos ir más atrás, ¿no? La historia lésbica es básicamente una historia de invisibilidad absoluta, ¿no? Porque somos mujeres y las mujeres en nuestras sociedades pues apenas han tenido un rol y el concepto de sexualidad entre mujeres era algo inconcebible, ¿no? Entonces, nuestro gran problema históricamente ha sido una invisibilidad absoluta. Estoy generalizando, evidentemente las cosas son un poquito más complejas, pero ese es el gran problema, ¿no? Pensando en lo que es la dictadura franquista, a los compañeros, por ejemplo, gays los encerraban en prisiones, a las compañeras lesbianas ni siquiera se les llegaba, como decía, creo que era Beatriz Jimeno, ¿no? Ni siquiera porque es que ni siquiera se les consideraba la existencia, ¿no? Y en muchos casos la represión venía de dos lados. A nivel psiquiátrico se les metían en psiquiátricos a hacer toda clase de terapias brutales o se les obligaba a casarse. Con las familias, las presiones familiares eran brutales, ¿no? Entonces, ser lesbiana durante el franquismo, por ejemplo, no fue nada fácil, no fue nada fácil. Invito a la gente más joven
que por favor lea, conozca la historia, de dónde venimos, porque es fundamental conocer esa historia. Entonces hemos ido pasando, gracias al movimiento LGTB, al valor de muchísima gente que ha dado la cara. Yo pienso en alguien que para mí es enorme, como es Empar Pineda, por ejemplo, gente que ha hecho una labor increíble, ¿no?, de visibilizar nuestra realidad. Y luego el movimiento social LGTBI en España pues ha ido ayudando a que tengamos más referentes. Hay un gran problema en nuestra realidad, que es que pasamos de no tener referentes a ser un referente de porno heterosexual, ¿no?, en el que durante muchos años al principio del internet tú ponías la palabra lesbiana y lo único que salía eran páginas porno. Y de hecho hoy en día si pones lesbianas jóvenes, hagan la búsqueda, la mayor parte de las páginas que les salen siguen siendo porno heterosexual, para hombres heterosexuales, ¿no? Entonces, quiero decir, intento ser positiva porque creo que evidentemente sí ha habido cambios, ¿vale? Ha habido cambios, estamos avanzando, tenemos más referentes, hemos conseguido algunos avances sociales importantísimos. Evidentemente la cuestión del matrimonio ha sido muy, muy importante por muchos motivos que podemos ver. Pero yo, reflexionando estos días, me he quedado pensando, me he hecho una lista de los problemas que tenemos, ¿no?, en el 2020, las lesbianas, o por lo menos aquellos que son comunes, porque luego eso es otra cuestión. Hay muchísimas formas de ser lesbianas, hay muchísimas realidades lésbicas. No hay una lesbiana, como no hay una mujer bisexual o una mujer trans, ¿no? Hay una realidad súper diversa. Pero luego hay una serie de cuestiones comunes que da igual la edad, la clase, da igual, nos unen. Y me doy cuenta que son las mismas por las que luchábamos hace 15 años, las mismas. Entonces he caído en la cuenta de que es que uno de nuestros grandes problemas es que estamos atascadas. Estamos atascadas. Tengo la sensación que desde el 2006-2007 no hemos avanzado mucho las lesbianas en este país. Y no solamente no hemos avanzado mucho, sino que encima estamos tremendamente fragmentadas. Y me preocupa ver como un distanciamiento entre realidades, como ese pelear por lo mío, ¿no? Y no Vamos a parar ahí, porque estás diciendo cosas interesantes Perdón, que me estoy enrollando. luego se van que luego se van a volver en decir, claro, qué cosas nos faltan. Sí. Has hecho esta Venga. memoria, has hecho y me parece Sí. súper interesante. Sí. Y luego te voy a preguntar también esto, porque claro, dices qué importante es que conozcamos la historia. Claro, Totalmente. si no conocemos, de repente pensamos de que soy lesbiana desde hoy día. No, no, no. Hay una historia, hay una lucha. Hace tiempo estuve haciendo memoria del colectivo LGTBI y salía este tema de lo duro que había sido el castigo para 2 mujeres besarse en la Puerta del Sol. Entonces ya quiero que nos hables luego de eso. Y vamos a ir con Esperanza. ¿Qué cosas nos podrías contar? ¿Desde qué frente nos quieres hablar hoy día? Pues un poco retomando lo mismo que planteaban tanto Miriam como Carmen, ¿no? Con la particularidad de que la bisexualidad no ha existido formalmente ni siquiera dentro del activismo hasta hace 2 días, ¿no? Si nos paramos a pensar, en primer lugar, en la época franquista, obviamente la opción bisexual no existía. Era, pues, digamos que sufrías por tus prácticas o sufrías por de quién te enamorabas. Y siempre se ha visto a lo largo del tiempo como la bisexualidad como algo imposible, ¿no? Era como en el momento en el cual pues, te sientes atraído por alguien de tu mismo sexo género, pues ya automáticamente has elegido un lado de la acera, ¿no? Eso lo pongo en esos términos porque es mucho más fácil de explicar y ya, pues ya no tienes ningún problema, ¿no? En aquellas personas que estamos en medio y no paran de atropellarnos, ¿no? de manera continua. En nuestro caso es que ni existíamos en FELGTB, creo que fue hace 8 años, no sé si son 8 o 10 ya, porque antes era FELGT. Yo justo cuando entré a FELGTB fue justo el congreso después del que se pusiera la B, que fue el trabajo de muchas activistas para hacer ver que las personas bisexuales existíamos, que podíamos participar en otros grupos, podíamos participar en los grupos de lesbianas o de gays, pero teníamos una serie de problemas compartidos, pero también otra serie de opresiones distintas. Y si te paras a pensar, yo es que me paro a pensar en hasta igual hace 10 años, yo no había escuchado a mucha gente decir que era bisexual,
salvo pues en la historia del porno, que si buscas bisexual, por supuesto, te sale, sale hombre bisexual, no hay nada, no hay mucho movimiento porque precisamente los hombres bisexuales, es curioso que los hombres bisexuales sufren mucha más opresión que nosotras las mujeres, también por el motivo de que nosotras somos sexualizadas e instrumentalizadas, ¿no? por el porno hetero, básicamente, que nos invitan, siempre creen que salir del armario es una invitación, ¿no? a otra cosa. Y si me paro a pensar, pues hace menos de una semana tuvimos una sentencia de un hombre bisexual que justo le han condenado por ser bisexual y no decírselo a su esposa, 1.000 euros por cada año de engaño. Es como, discúlpame, es un señor bisexual. Eso quiere decir que puede sentirse atraído por usted, que no le engañó en todo el amor que sentía por usted, por tanto no le ha engañado absolutamente en nada, ¿no? Y, por ejemplo, situaciones que también vemos, pues que están centradas con temas de derechos. Por ejemplo, es muy complicado siendo un refugiado político, siendo bisexual, que te acepten porque igual eres alguien que se está aprovechando del sistema. Entonces, el movimiento bisexual ha sido más corto. Sí es cierto que hemos conseguido ganar muchas cosas y sí veo que la sociedad se ha impregnado mucho de los argumentarios que igual hicimos hace 8 años. O sea, me hace gracia porque lo veo ahora escrito en muchos sitios y dices, hombre, el mensaje ha calado, pero a nivel práctico siguen existiendo situaciones de discriminación. Repito que es distinta, a veces es compartida con las compañeras lesbianas y desde luego nada comparable al nivel de discriminación que sufren las personas trans. También hay que explicar claramente, aunque esto no es un reparto de tarta de a ver quién sufre más, ¿no? Porque eso es lo que justamente quiere la extrema derecha, y la derecha, que compitamos entre nosotras, porque cuanto más competimos entre nosotras, menos trabajamos juntas, pero sí es cierto, y hay que ponerlo también en cuestión y en matiz, que las personas bisexuales sufrimos discriminación, pero obviamente la opresión interseccional por ser una persona trans es muy diferente a la que sufre una persona cis por muy bisexual o lesbiana que sea. Sí, qué interesante. Claro, el momento, digamos, el tiempo en el que las personas nos hemos visibilizado, en el que hemos sido reconocidas, en el que hemos empezado a luchar, ha sido diferente. Y quizá es lo que tú dices, me estoy poniendo a pensar ahora, la B quizá todavía puede ser la gran desconocida y la gente no termina de entender. O sea, parece que es un juego, incluso esto que decías, de aprovechamiento. Entonces, yo quisiera que hagamos esta memoria retrospectiva, que intentemos recordar cómo fue para nosotras. Estamos aquí las 4, pero la pregunta es para las 3. ¿Cómo han vivido vosotras esa visibilización, ese salir del closet? Aunque nosotras las mujeres trans nunca salimos, estamos ya de entrada expuestas. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo era esa época? ¿Había esa libertad para decir, oye, soy esto y ahora estoy visible? ¿Qué recuerdos tienen de aquellas épocas cuando se han visibilizado como eran? Vamos a empezar por Miriam. Bueno, yo tengo que decir verdaderamente de que mi caso es muy diferente. Yo siempre he hablado con lo que se me habéis invitado, siempre digo lo mismo, hablo sobre mí. Yo no tuve ningún problema porque, es más, soy de raza gitana y ahí sí sabéis algo de razas por los gitanos, pero nunca tuve ninguna discriminación, es decir, no me costó absolutamente salir para nada porque es que nunca salí del armario. Yo siempre fui Miriam, es decir, desde muy pequeñita, y tuve la gran suerte, que eso ya os digo, que siempre hablo para con mi perspectiva. Ahora nombraré sobre otras personas que he visto también a su lado y sé cómo es. Yo tuve esa gran suerte, es decir, yo nací con esa estrella. Mis padres me apoyaron desde el primer momento, mis 2 hermanas me apoyaron desde el primer momento. Bueno, es que no es que me apoyaron, es que lo veían tan normal. Yo me levantaba, me ponía el pelo, que cogía una toalla, me lo ponía, y me ponía la falda de mi madre, y me ponía tacones. Entonces, nunca tuve que salir del armario en ese sentido. Ahora bien, a la sociedad, ahí sí, ahí fue donde verdaderamente fue muy duro, porque yo desde muy pequeña yo ya me sentía, pues, Miriam, en serio, yo me sentía Miriam, no Miriam en estos momentos, porque no tenía ese nombre, pero bueno. Y el tener que enfrentarme con la sociedad fue horrible, muy horrible. Lo único que tenía es que yo siempre he sido una mujer muy fuerte porque he tenido el apoyo de mi familia. Entonces, al tener ese apoyo, a mí me hizo un muro a mi alrededor que era impenetrable. Yo nunca sufrí el sentido de ese acoso porque decía, bueno, ¿y qué? Si
si mi familia, mi alrededor, la gente que a mí me quiere, sabe cómo soy, me quiere como quiero, el resto del mundo para mí que se joda. Ese era mi pensamiento desde siempre. Y más, la gran revelación que me vino fue pues en comisaría con 16 años, que fue, yo creo que fue mi botón de explosión cuando el policía me agarró y me dijo que si no me daba vergüenza de ser gitano y maricón. Y eso ahí ya, ya fue el detonante. Fue el detonante. Y entonces, las mujeres trans hemos tenido esto de que no hemos podido nunca invisibilizarnos. Siempre hemos sido cara a la sociedad como éramos. Era imposible de ponernos invisibilizadas. No como bisexual, lesbiana, que siempre en esa época se podía manejar mejor porque mujer es mujer y va con otra agarrada de la mano. No se veía tan mal porque mi madre y mi tía iban agarradas también. Es decir, se podía disimular más el sentido de no enfrentarse a la sociedad. Pero nosotras no, las mujeres no teníamos esa posibilidad para nada y entonces teníamos que estar tocando y chocando contra una pared y venga, y venga, y venga, y venga para intentar derrumbarla. Es decir, mis amigas, por muchas que he conocido, fue horrible salir de sus padres, decirles que eran trans, lo que sentían mujeres, pues un reflejo de ello tienes el veneno, porque lo que sale de veneno, que nadie se crea que esto es ficción, que no es ficción, que esto es cierto, que muchas familias, las mujeres trans, las odiaban, les pegaban, las humillaban, etc. Entonces, la diferencia que tenemos es esa, que nosotras nunca hemos podido estar tranquilas. Hoy en día aún sigue habiendo esa mujer sigue luchando, que si no vamos a pensar de que ya salimos y que ya... Lo que pasa es que a lo mejor ahora ya un poquillo más de visillo, es de que mira, que voy a probar, que estoy hetero, flexible y todas esas cosas. Por no decir exactamente eso, salir del armario, aún cuesta mucho salir del armario, aún cuesta mucho. Me emociona oírte, Miriam. Pues qué privilegio has tenido en lo que cuentas en el sentido familiar, ¿no? Que has sido libre, has vivido como tú eras. Y qué fuerte y qué duro el ambiente o la experiencia en la sociedad, ¿no? Y gracias por recordarnos esto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotras no nos podemos invisibilizar, ya estamos expuestas, queriendo o no queriendo. Y creo que eso es importante, ¿no? Decir cómo se ha vivido aquella época, cómo te ha tocado enfrentar. Además, es verdad, mujer gitana, que en ese mundo también me imagino que es más difícil. Hoy en día todavía hay mujeres trans gitanas que lo tienen difícil porque no se termina de entender lo que son y lo que viven. Y pues gracias, me encanta que nos compartas esto. Carmen, ¿tú cómo lo has vivido, aquel momento de visibilizarte, de mostrarte? Yo la verdad es que el tema de la visibilidad y la invisibilidad es muy complejo, ¿no? Porque el no existir, a veces yo hubiese deseado que alguien me insultara, porque eso me hubiera ayudado a verme. Es muy difícil no existir. No, existir y que te insulten y que te peguen es horrible. Pero que no existas. No existir, no existir, es que eso yo no se lo deseo a nadie, el no tener un referente, el simplemente no ver la posibilidad de ser tú misma, ¿no? Aunque sea en algo negativo, o sea, yo de hecho me fui de Canarias precisamente por este tema, porque yo no encontraba, sabía que necesitaba dar un paso porque no conseguía salir del armario plenamente, no conseguía ser yo misma, ¿no? Y entonces la única opción que yo vi pues fue irme de Canarias. Eso fue justo el año antes que se creó Gamás, ¿sabes? Y me exilié por eso, me exilié por una cuestión de orientación sexual. Y luego llegué a Madrid y bueno, ya desde entonces estoy comprometida al activismo porque me niego a que una sola persona joven tenga que pasar por las cosas por las que hemos tenido que pasar nosotras. O sea, yo no podría ser feliz ni estar tranquila pensando que en estos momentos hay gente joven pasando por lo que nosotras pasamos. No puedo, porque es injusto, es un humano y nadie se lo merece. Entonces, en mi caso fue eso, ¿no? El no tener referentes, el no tener casillas para existir, eso me estaba quitando la vida. Y entonces o me iba o yo no sé cómo hubiese acabado la cosa, honestamente. Cuando te presentaba, tocábamos esto que has luchado tú desde la FLGTB por el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Qué significó esto para ti?
Eh, de nuevo, es que la invisibilidad en el ámbito lésbico es nuestra gran tortura. Es una losa brutal. La gente no termina de reconocerte y reconocernos a nosotras, porque luego está ese componente, ¿no? El tema de la visibilidad lésbica es muy importante, pero yo creo que ahora con los años me he hecho un poco de, ¿cómo decirte? Creo que hay algo que tenemos que hacer diferente al respecto desde el activismo. Creo que no podemos simplemente pedirle a la gente que sea visible y ya está. Las mujeres lesbianas, sobre todo las más mayores, ya es una cuestión psicológica. El daño es tan profundo, hay tanto daño, que no es una cuestión de voluntad, no es aprieto este botón y ya está. Necesitamos apoyar a la gente muchísimo más, a las mujeres muchísimo más. No basta solo con pedirle a las demás que sean visibles. Yo ahora con los años me di cuenta de eso y me he hecho mea culpa, ¿no? E intento hacer las cosas un poco distintas en ese sentido. Interesante. Esperanza, tú en toda esta lucha también como mujer, ¿cómo lo has vivido? Visibilizarte en el tema de la bisexualidad, ¿qué luchas has tenido que hacer? ¿Qué has tenido que reivindicar? La primera conmigo misma, es decir, yo salí del armario 2 veces, porque siempre cuento lo mismo, porque yo cuando descubrí que me atraían las mujeres, en ese momento socialmente suponía negar que me pudieran atraer los hombres, ¿no? Que era algo que también me estaba sucediendo. O que me pudieran atraer las personas no binarias, ¿no? No quiero expresarlo en términos binarios. Uh-huh. Claro, automáticamente me convertía en lesbiana. Entonces, pues yo recuerdo que la primera vez que salí del armario le dije a mi madre, mamá, oye, que resulta que estaba con un mal de amores terrible por algo, pero además justo en plena época que yo no aceptaba lo que era, ni nada parecido. Y me dijo mi madre, tengo la suerte de haber tenido una madre tan estupenda que me dijo, hija mía, ¿qué te pasa? Esa chica y tú, y fue como, ¿y por eso estás preocupada? Y fue como, vaya mi madre. Y a continuación me suelta, pero yo que tú dejaría la puerta abierta porque igual te gustan más cosas de las que tú crees. Mi madre era mucho más sabia que yo en aquella época y efectivamente, pues yo hasta que no conocí por primera vez a una persona, fíjate que en RQTR hablábamos de la bisexualidad, pero no había muchas personas que se reconocieran como bisexuales, ni existía un discurso bisexual en absoluto, por lo menos en el 97 no estaba implementado y de hecho es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero dentro del propio colectivo LGTB, pues las personas bisexuales sufrimos bifobia, sufrimos discriminación por ser quienes somos, porque muchas veces recordamos a aquellas personas que dicen que son bisexuales porque no quieren salir del todo del armario, y realmente hay personas que sí que somos bisexuales. Entonces, pues conocí a la novia de una amiga y me dijo, pues hola, me presento, soy Arantxa y soy bisexual. Yo tenía 30 años. 30 años. Y mi respuesta fue, pues hola, soy Esperanza y creo que yo también. Con 30 años fue cuando pude por primera vez decir, espera, que todas estas veces que me he enrollado con chicos me he sentido súper culpable por ello, porque, oh Dios mío, qué mala lesbiana soy, porque de hecho existía pues muchas referencias a eso. Recuerdo un montón de películas y series que se hablaba de eso, de la traición de las bisexuales. Y luego ya salí del armario con mis padres. Mi padre se puso muy contento porque dijo que en ese momento que ya podía tener hijos, como si hubiese sido una misión imposible tener hijos y como si de repente las mujeres no pudieran formar parte de mi vida, ni las personas no binarias. Pero bueno, estas cosas que suceden. Y en el caso de mi madre, pues pues efectivamente, mamá tiene razón. Pero claro, esto lo vemos en el grupo Bisexuales de COGAM súper a menudo. Gente que viene, la gente más joven no, porque ya tiene mucha más información. Y es maravilloso ver a gente con 18 años, con 17 años, con 16, decir, creo que soy bisexual y poder tener algo que leer, tener referentes que ver. Pero nos llega gente con 40, 50 años que de repente dice, es que no sé lo que soy. He tenido toda mi vida con otra persona, puede ser a través de una relación de personas del mismo sexo género o de diferente, y de repente me doy cuenta de que lo que yo soy existe
está trabajado, porque cuando yo estaba en activismo, ¿no? Hay gente que nos dice, no, es que en los 80 esto no existía, y de repente ver que existe y que existen personas como tú, hay muchísima gente muy mayor, como dice Carmen, muy dañada después de tanto tiempo porque no ha tenido dónde poder ir ni nadie que le acoja. Y bueno, yo tuve la fortuna de encontrarme con Arantxa, que después de hecho fue vicepresidenta de COGAM y fue la que me metió en todo el jaleo de meterme en COGAM y montar el grupo Videcogam. Pero gracias a ella, si probablemente yo no la hubiera conocido, yo hubiese pensado toda mi vida que soy lesbiana y hubiese sufrido mucho por no ser lo suficientemente buena lesbiana porque me atraían los chicos y las personas no binarias. Qué Digo lo de las interesante. personas no binarias constantemente para evitar que el discurso sea binarista, Binarista, sí, porque sí. esto no es. Muy bien. Quiero enlazar con esto último que tú has dicho. Gracias a Arantxa pude hacer muchas cosas. Y quiero hacer la pregunta a las tres. ¿Qué referentes han tenido vosotras en vuestra vida? ¿O quiénes han sido referentes para avanzar, para visibilizarse, para tomar fuerza? Porque hoy en día, por ejemplo, he conocido personas que de repente dicen, si yo no hubiese conocido personas no binarias, quizá ni me lo hubiese planteado. Y quizá a cada una de nosotras nos ha pasado en su momento. ¿Quién sería un referente o quiénes han sido y por qué? Bueno, empezaré yo. A ver, tal vez por mis años, lógicamente. Nunca tuve un referente. El referente fuimos nosotros. Se nos ha parado la conexión, Miriam. ¿Oí? A ver, ¿puedes retomar? Es que se ha congelado la imagen. Otra vez. Iba a decir esto, que gracias por esto, que yo no puedo decir tal vez por mi edad, de la época que empecemos a vivir, porque yo ya con 14 años ya estaba más que suficientemente formada en todo sentido. El referente que yo tuve fuimos nosotras mismas, es decir, nos dimos de referente a nosotras mismas porque empezábamos en esos momentos todas a estar unidas y no teníamos a nadie de referente, no teníamos a nadie de referente, entonces yo nunca pude coger un referente y decir, ay, yo voy a hacer estas cosas porque veo que sí o que me anima o tal, no, yo un referente nunca tuve, el referente fuimos nosotras mismas, es decir, la gente que estuvimos en luchas intentando salir adelante, la gente con la que estuve en las comisarías, la gente con la que nos pusimos las primeras hormonas, la gente con la que hemos estado. Ese es mi referente, entonces no tengo referente. Digamos que creé yo. Tenemos ahí quizá la conexión que no está del todo bien. Vamos a retomar la conversación con Miriam. Carmen, ¿tú qué referentes has tenido o de repente tampoco? Fíjate que yo diría que cada etapa de mi vida he tenido referentes distintos, ¿no? O me han faltado o los he buscado, por ejemplo, cuando era más jovencita y no tenía referentes así de carne y hueso en la literatura, ¿no? Y luego ya, una vez que me fui de Canarias, estuve en la península, en Madrid, ahí, por ejemplo, las compañeras de Barquillo, ¿no? Del movimiento feminista, en Parpineda, Mamembrí, Justa Montero, o sea, me abrieron fue una experiencia increíble. Las compañeras y los compañeros de la facultad también, ¿no? Me acuerdo una besada que hicimos en la Complu una vez con RQTR, precisamente como respuesta a una agresión. Eso era en el año 93, o a lo mejor 94, ¿no? Luego, por supuesto, en el movimiento LGTB, cada compañero, cada persona, y debo reconocer, mira, me he dado cuenta con los años que particularmente yo estuve haciendo voluntariado en el grupo, en el HICT de Lambda, que es el grupo trans de Lambda, y me di cuenta que muchos de mis traumas y muchas de las cosas que yo nunca me había trabajado anteriormente, me las empecé a trabajar estando de voluntaria en el HICT. Y he escrito sobre eso porque realmente me transformó muchísimo. Se tuvo una deuda enorme, de una manera muy directa, con mis compañeros trans de Lambda, y en general yo creo que no, empecé la conversa diciendo lo de Miriam, pero no por nada, sino sinceramente porque creo que el movimiento LGTBI, cada uno de nosotros tenemos una deuda pendiente con los compañeros, compañeras trans, particularmente en los años de la dictadura, en los 70. No estaríamos donde estamos sin todo el sacrificio y primera línea
que hicieron, ¿no? Entonces yo creo que sí, creo que hay muchísimas personas que me estoy dejando ahora mismo y sin ellas no estaría hoy aquí, eso lo tengo claro. Interesante. Esperanza, ¿ha habido referentes en tu vida? Porque fue la persona que me permitió articular que existía aquello que yo soy, ¿no? Pero en realidad han sido muchas personas, porque es lo mismo que estaba diciendo Carmen. Y bueno, Miriam en el caso suyo es que no le queda más remedio, ¿no?, que hacerse referente, porque cuando no hay nadie, pues una tiene que hacerse referente. Al final una acaba siendo referente de los demás, ¿no? Esto es así. Pero, es que me para a pensar en todas las personas activistas que he conocido y, es que hay un montón de gente. O sea, del mundo bisexual podría hablar. Aprendí muchísimo de Miguel Obrador, pero también de mis compañeros que estaban, pues de Antonio Perdomo, de Josito. Aprendí un montón también pues de Silvia Jaén, aprendí un montón también de Patricia Ojeda, aprendí también de Alejandro Alder. Es decir, podría decirte muchísimos nombres y de cada uno de ellos he aprendido cuestiones distintas. O sea, al final yo creo que es que en la lucha de un colectivo tenemos que aprender todas de todes, porque es que no hay otra, ¿no? Para hacerlo de manera conjunta y sobre todo también aprender que no depende de ti y tus derechos no son tuyos, sino que en realidad se está luchando por un derecho de una colectividad. El colectivo LGTBIQ no es solamente tú, sino que hay muchísima gente y hay muchos discursos y hay muchas diferentes discriminaciones y por tanto es súper importante escuchar y aprender de las demás. Entonces, creo es que te podría decir nombres sin parar y te podría decir que he aprendido de cada una de esas personas, pero en realidad también las veces que he dado atención a esas personas que era la primera vez que venían al colectivo, también he aprendido de esa gente. Y también he visto que han sido muy fuertes y eran referentes en algunas cosas también para mí. Digo que es importante los referentes, porque claro, al final dices, puede servir como un referente, efectivamente, de decir qué es lo que yo quiero ser, cómo esta persona lo ha logrado y yo también lo puedo hacer. Y qué importante esto que se dice, que los referentes pueden ser distintos en todo el proceso de mi vida también, y que a veces pueden ser personas que no necesariamente sean como yo. Eso, y me gusta cuando dices que esta lucha es de todo el colectivo LGTBI, que tenemos que estar juntas, unidas. Y esta pregunta, por favor, respóndanmela con toda la sinceridad del mundo. ¿Qué significa ser una mujer lesbiana, trans, bisexual dentro del colectivo LGTBI? ¿Cómo lo han vivido? Sobre todo eso, ¿cómo lo han vivido? Vamos a empezar con Miriam, porque claro, las tres son activistas, han creado grupos, han luchado, han dirigido. ¿Cómo lo han vivido? Porque esto es una pregunta que yo me sigo haciendo hoy en día y que sigo luchando por responder y reivindicar. ¿Cómo lo has vivido tú, Miriam? A ver, bueno, bien, ¿qué queréis que sea amiga o sincera? Pregunto, Perdona, no te escuché. ¿qué queréis que sea amiga o sincera? No, sincera, porque estamos aquí, A estamos ver, haciendo aquí memoria histórica para reparar y mejorar. es decir, en la primera manifestación no sabíamos ninguna de nosotras nada de política, ni de letras, ni de símbolos, ni de nada. Salimos a lucharlo porque queríamos. Bien, yo a partir de ahí muy activista porque me di cuenta, es decir, lo viví, que teníamos derechos a todos estos. Estuve en varias organizaciones, he estado en varias manifestaciones, he estado en muchos colectivos, y de todo, decíais, de esperanza y tal, iba cogiendo un poquito de cada uno, iba aprendiendo un poquito de cada uno. Aquí estoy en Zaragoza, de Somos Más Aragón, y verdaderamente dentro de nuestro colectivo siempre he dicho, salió una rama, es decir, salió un tronco, y de ese tronco hay muchas ramas que van hacia todos los lados. Entonces, yo estoy pidiendo de que quiero el matrimonio, aquel está pidiendo de que quiere tener una pata de cristal, el otro está pidiendo de que quiere un tejadito. Entonces, es decir, ese tronco se ha ramificado de tal manera que podríamos haber conseguido mucho más si hubiésemos estado en un solo tronco. Es decir,
¿Qué queremos? Matrimonio, todos, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, sí, todos, que es un colectivo enorme, estarían unidos y pedirían primeramente eso, haría mucha más potencia, más fuerza, que no, yo me cojo y pido para que mi tejado sea rosa, y el otro lo quiere verde, y el otro lo quiere azul, estamos desgranados. Entonces, quiero decirte de que estoy muy sincera para eso, y es más, muchas veces cuando me llaman para hacer entrevistas y eso, me llaman por jodida que soy, que picoteo, y me llaman para eso. O sea, me he desilusionado muchísimo. Ahora parece que se intenta otra vez arreglar algo, pero precisamente por eso, por las voces que estamos dando y diciendo, de que el colectivo LGTBI XXXX, son muchas las personas que hay, son muchos los géneros que hay. Y no quedamos ahí cada uno por un lado, que a fin de cuentas todos queremos lo mismo, todo el colectivo queremos lo mismo, tener nuestros derechos, tener nuestros trabajos, tener nuestra definición de género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué estamos de esta manera que cada uno va por San Antonio y el otro coge la mochila y monte? No lo entiendo. Esa es mi forma de pensar de cómo están los colectivos hoy en día. Gracias, Miriam. Pues yo creo que entre tantas ramas nos has explicado más o menos cómo te sientes y cómo ves esta historia. Carmen, ¿tú cómo ves dentro? ¿Cómo te sitúas? Bueno, lo que tú quieras. Voy a decir primero una idea y luego me gustaría retomar lo que comentaba Miriam sobre la fragmentación, porque estoy muy de acuerdo en que estoy tremendamente preocupada con el tema de no solo fragmentación, sino ya confrontamiento, ¿no? Confrontación, que eso ya es otro nivel de problemática. Pero respecto a tu pregunta sobre como mujer, mi experiencia como mujer en el movimiento LGTBI, a ver, no ha sido fácil, para qué te voy a mentir, y tampoco es una novedad. Ya desde los años 70 hubo una escisión en el movimiento LGTBI, muchas mujeres empezaron trabajando con los compañeros, sobre todo muchas tensiones con los compañeros gay. Como bien dice Esperanza, el tema bisexual todavía no estaba tan visible en esa época, ¿vale? Y había muchas tensiones, porque a fin de cuentas, por encima de nuestra orientación sexual, o a la vez interseccionado, atravesado, está por nuestra formación como personas, ¿no? Hombres, mujeres, personas no binarias en esta sociedad. Entonces hay unos problemas de fondo que llevamos arrastrando décadas, ¿para qué te voy a engañar? Te digo, en los 70 supuso una fragmentación, una división. Muchísimas lesbianas se fueron del movimiento LG, en aquel momento LG, ¿no? Y se fueron al movimiento feminista porque no aguantaban el machismo. Y a ver, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo, muchas compañeras hemos aguantado cosas que bueno, que hay mucho trabajo que hacer. Yo, hoy en día no sabría decirte porque hace años que no estoy en colectivo, pero sí que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Ha habido mucho machismo interiorizado, compañeros que no son conscientes del trabajo que todavía tienen que hacerse respecto a su performance de género, ¿vale? Eso es un tema, pero insisto, me interesa mucho que en algún momento, antes de que concluyamos, abordemos el tema de la fragmentación, porque creo que está muy relacionado, y tú lo comentabas, con la falta de reconocimiento histórico. O sea, la ignorancia, el no saber de dónde venimos. O sea, si estamos donde estamos, lo poquito que hemos avanzado, o mucho, es gracias a esa unión que hubo, ¿vale? Y esa unión se está fragmentando, como muy bien dice Miriam, y eso es muy preocupante. No podemos ir cada una, como bien dice, yo pido mi tejado, la otra pide su no, tenemos que ver, por supuesto, las agendas no van a ser una, somos súper plurales, diversas, y diversas, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que esa agenda sea lo más inclusiva posible, pero eso no quiere decir que la agenda sea lo mío y ya está, ¿no? Entonces, no sé, lo dejo ahí para que después que hable Esperanza retomemos eso, porque creo que es la clave de que falle la memoria histórica, entre otras cosas. Muy interesante. Quizá pues, la unión hace la fuerza, y si empezamos a luchar de manera separada, es una cosa que a mí también me preocupa, porque al final dices, claro, no sé si estas divisiones, si estas luchas, digamos, individualistas, como lo ponen ahí en el grupo, en el chat, no sé si al final también refuerzan ese discurso que tienen externamente sobre lo que somos el colectivo LGTBI, ¿no? Quizá lo vamos a retomar, pero vamos a dar pase a Esperanza.
Pues inicialmente yo pensaba que era lesbiana, que era cuando militaba en Rosa que te quiero Rosa, y en el cual en ese momento hubiese sido para mí muy difícil poder ser bisexual. Quiero decir, te estoy hablando de que estaba en una asociación LGTB, que era el mejor lugar del mundo, aparentemente, para decir quién era, y 10 años después fue cuando dije, espera, que esto soy yo. O sea, yo recuerdo haber discutido en algún momento con alguna compañera de yo creo que soy bisexual. Es decir, ya, pero ¿cómo lo sabes? ¿No? Era como, parecía que había que hacer como muchos experimentos erótico-festivos para llegar a la conclusión de la bisexualidad. Y después es lo que comenta Carmen. O sea, el problema que tenemos pero en todas las luchas sociales sucede, es que seas gay no te convierte en un experto en opresión nada más que en la tuya. Chimpún. No te hace entender el feminismo, no te hace entender la transexualidad, no te hace entender más que tus cosas inmediatas directas. Ese otro tipo de trabajo, porque si ya te dices que, mira, yo es que soy activista por los derechos humanos, tate, entonces el racismo te importa, entonces te importa el género, entonces te importa... Lo digo porque muchas veces es muy frustrante porque mucha gente viene efectivamente a luchar de manera individualista por lo suyo, pero también es que requiere un proceso de aprendizaje y de error y de trabajo. Entonces, cuando hablamos de machismo en los colectivos, que es algo que sigue sucediendo lamentablemente en algunos colectivos, yo tengo bastante suerte que por lo menos la junta directiva en la que estoy ahora esto no se está produciendo en absoluto, pero sí escucho ese tipo de situaciones en algunos colectivos. El problema es que no nos educan automáticamente. Mira, te voy a poner el disquete de ser activista y con esto ya te has revisado todos tus privilegios, has entendido todo y entonces ya con esto vas a poder luchar por las realidades de todas. Entonces, es duro. Y hacia afuera, sorprendentemente, lo que hay es una situación de sorpresa. ¿Tú por qué estás luchando exactamente si ya os podéis casar? ¿Tú por qué estás luchando exactamente? Si ya has salido del armario, ya está, ya lo saben hasta en tu trabajo, porque como sales en la tele a veces, tu jefe ya lo sabe, ¿no? Ese tipo de cosas. Dices, no tienes ni puñetera idea de los problemas que tenemos con derechos reproductivos, los problemas que tienen las personas trans, los problemas que tienen las personas no binarias, los problemas que tienen las personas que salen del armario en el colegio, las personas con VIH, la situación. Es decir, te paras a pensar y para el colectivo, ojo, para las personas LGTBIQ también. Es que nos han vendido la moto de que ya hemos superado nuestro top de derechos y todo lo demás es accesorio y todo lo demás no es importante. También cuando a la gente de manera individual le cuentas todo esto es fácil, pero entonces me he encontrado a veces con situaciones pues, de personas que no eran conscientes de sus privilegios dentro del colectivo y fuera del colectivo, gente que no era activista, diciéndome, pero tú ¿por qué le dedicas tanto tiempo a esa mierda si ya tenemos todo lo que necesitábamos? Como no te han hecho creerte que con una ley trans, que ya está desfasada, pero fíjate la situación que estamos teniendo con la ley trans para aprobarla, que tenemos pues el movimiento, parte del movimiento, no voy a decir el movimiento feminista TERF, pero ese movimiento no existe, sino son algunas personas que pertenecen al movimiento feminista, están en contra de los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la fragmentación, y ojo, que esa fragmentación viene dada también por una situación de tensión izquierda-derecha muy fuerte y todo está muy polarizado, con lo cual los discursos son totalmente imposibles, los debates son imposibles. Entonces, y con eso vuelvo a la fragmentación que decía Carmen. Esto sucede porque tendríamos que salir todas a una. ¿Cómo que hay lesbianas diciendo que las personas trans, las mujeres trans no son mujeres? Por favor. Quiero decir, somos un colectivo, tenemos que ir a una, y ese es un debate que ya tenemos superado y que tenemos que luchar todas a una por las personas trans y las personas no binarias. Totalmente de acuerdo, qué interesante. Y qué interesante es este punto que ha salido, es decir, fragmentadas no vamos a lograr nada, divididas no vamos a lograr nada. Lo importante es unirnos. No nos queda mucho tiempo, pero quiero hacerles esta gran pregunta en relación con lo que se estaba diciendo antes también, es decir, qué retos y qué desafíos tenemos, porque claro, pasa lo que pasa, te dicen, ¿tú por qué luchas? Si tú ya tienes todo, ¿para qué haces ese activismo? Y digo, este mensaje podemos lanzar, digamos, como mujeres LGTB, a estas personas que nos hacen esa pregunta. ¿Por qué estamos luchando? ¿Qué falta? Brevemente, para que no nos vayamos muy lejos, no sé si quiere empezar. Miriam, ¿por qué estamos luchando? ¿Qué nos falta?
Simplemente estamos luchando por algo que no tendríamos que haber tenido por derecho natural. Con esto creo que lo digo todo. Efectivamente. Mm. Yo creo en el caso de las lesbianas es por un reconocimiento, una visibilidad, un derecho a ser reconocidas, a vernos, ¿no? A ser felices, plenas. Y yo creo que el gran paso para poder desatascarnos, ¿no? Y trabajar también la desfragmentación esta, que tanto daño nos está haciendo, yo creo que necesitamos mirar hacia adentro también. En conjunto, ¿vale? No solas, pero necesitamos mirar hacia adentro y intentar, no sé, mucha más reflexión. Creo que nos hace falta muchísima más reflexión y, y no conformarnos y sobre todo mirar de una manera crítica a la realidad de los demás, como bien estaba diciendo Esperanza. Hay una cantidad de realidades que a lo mejor yo estaré genial, pero ¿qué pasa con las otras personas de mi comunidad? ¿Qué pasa con las personas racializadas, con diversidad funcional? Quiero decir, no podemos conformarnos, ¿no? Yo creo que hay que seguir soñando por una sociedad mejor para todo el mundo. Si hay alguien que no está bien, yo no puedo estar bien. Esa para mí es la premisa. Y es la que invito a los demás y a las demás personas a seguir teniendo. Yo no puedo estar bien si hay otro ser humano que no está bien. Y en nuestra comunidad, pues por las cuestiones de orientación sexual, identidad de género y demás. Avanzar, ¿por qué luchamos? Yo lo resumo en ser iguales. Pero ojo, iguales que los que son más iguales. Es decir, el señor cis, blanco, heterosexual, con poder de clase alta. Es decir, yo quiero ser igual. Un mundo en el que seamos iguales. Es totalmente imposible, vamos, no imposible, pero es hacia donde vamos. Y que no sea relevante ninguno de los diferentes aspectos de la interseccionalidad en que seas igual, realmente. Pues yo quiero agradecerles por esta mesa, me he sentido cómoda, me han aportado, me llevan a pensar en este tema de fragmentación, de luchas, de qué cosa debemos hacer. Aquí estamos 3 mujeres o 4, pero 3 letras importantes dentro del colectivo que quizá hemos luchado durante todos estos años por ser visibles, por tener un sitio y seguimos luchando. Y eso también en la sociedad. Y quizá, claro, el mensaje sería decir, unidas podemos hacer más cosas. Hay una pregunta que es personal, que no va dirigida a repensar en qué cambios podemos hacer en el mundo, que me la hicieron un día y me dejó pensando y me gustaría que la respondamos. Cuando miras en el espejo, ¿qué miras? Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué miras? Yo te respondo, verdaderamente me veo una persona que ha pasado por muchas cosas, me quedo muy satisfecha de todo lo que he hecho y sigo muy satisfecha de todo lo que voy a hacer porque siento que todo es una experiencia nueva y es por algo que tienes que seguir aún luchando, pero yo me siento muy cómoda conmigo mismo, de verdad que sí, por mi trayectoria. Gracias, Miriam. Carmen, ¿qué miras cuando...? Fíjate que por una parte veo a todas las mujeres de mi familia. Yo vengo de una familia de mujeres muy peleonas, muy peleonas, muy peleonas. Mi bisabuela tiene hasta una calle en el pueblo y todo, una luchadora ahí contra los terratenientes, ¿no?, del pueblo. Veo orgullo en ese sentido de haber seguido ese linaje, ¿no?, de mujeres que no se conforman y que no se callan y que ante la injusticia jamás se van a callar. Entonces, en ese sentido siento como una conexión con el pasado y el futuro, ¿no? No sé, siento plenitud, siento satisfacción de que estoy haciendo el camino que ayuda a esa adolescente o a esa niña que no entendía por qué tenía que sufrir tanto de pequeña, porque era todo tan difícil. Siento que la estoy arropando, ¿sabes? Bonito. Esperanza. Esto que comenta Carmen de la niña, ver a la niña, esto sí a veces me sucede. El poder verte a ti misma y poder decir, ojo, lo que has pasado y mira dónde estás ahora, ¿no? Y mira lo que estás haciendo ahora. Esto sí me pasa. Sí es cierto que la mayor parte de mi vida tengo muy poco tiempo de mirarme en el espejo porque estoy haciendo 200 cosas a la vez, como imagino que sucederá a todas las activistas del mundo, ¿no? Que no paramos quietas. Pero sí, me sucede eso.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, por transmitirnos vuestra experiencia, vuestra riqueza personal, pero también aquello que debemos hacer juntas. Me quiero quedar con eso, ¿no? ¿Qué desafíos, qué cosas hay que cambiar? Qué importante es luchar juntas, no estar cuestionándonos dentro, ¿no? Este tema que tocabas, Esperanza, cuestionar si esta es o si esta no es. Eso es una lucha, una discusión, un debate superado. ¿Qué seguimos cuestionando eso hoy en día? Y no sé también cuánto bien nos hace a nosotras como mujeres o por el contrario nos debilita. Pues una última palabra así para quienes nos están escuchando, que nos quedan 3 minutos. Mil gracias. Miriam, para despedirnos. Muchísimas gracias, nos decía mi Pacheco. Pues Miriam, yo creo que se le ha congelado. Miriam, ¿sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, pues nada, eso sobre todo eso que estemos muy unidas, seguir luchando por nuestros derechos y sobre todo eso, el de intentar de estar todos a una, el de unirnos, el no mirar, es más, no debemos a demostrar al resto del mundo de que somos homófobos, transfobos, es decir, todo lo contrario de lo que estamos luchando, porque si en nuestro propio colectivo hacemos eso, lo que diría nada más que eso, unirnos y luchar, porque aún queda mucho por hacer. Carmen. Yo pediría más empatía, más solidaridad, más mirar al otro, a la otra persona, ¿no? Cambiarnos, mirar también, dejar de señalar a los demás y mirar hacia adentro qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que yo puedo cambiar. Y a la gente que lo está pasando mal, que no ve la luz de más allá, sobre todo en esta época tan difícil que nos está tocando vivir, que no pierdan la esperanza y no pasen esto solos. Que no pasen esto solos, que busquen apoyos en los colectivos, en amigos, en amistades, pero que no pasen esto solos, que esto va a pasar y vamos a estar mucho mejor. Que muchísimo ánimo. Muchas gracias, Esperanza. A las personas bisexuales que puedan ver esto, que existen, que hay muchas más personas como ellas, y yo creo que tenemos que hacer más por cuidarnos. He estado un tiempo desconectada del activismo y al verlo con el tiempo, aparte de ver aquellas cosas que me he confundido y mucho, como todas, ¿no? Me he dado cuenta de que nos falta mucho de cuidarnos, que muchas veces hablamos del feminismo y los cuidados, pero cuando tienes que hablar de eso es porque las cosas no van bien, ¿no? Entonces, y ojo, no solamente hablo de cuidarnos entre nosotras como colectivo, colectivamente, sino nosotras personalmente. Si nosotras desatendemos nuestra vida, nosotras no podemos hacernos cargo de los derechos de nadie. Eso está claro. Y está claro que es una lucha dura, porque es una lucha al final por poder ser iguales en la sociedad que muchas veces no nos acepta quienes somos, pero es muy, muy importante también que cuidemos de nosotras mismas. Muchas gracias a las 3, Miriam, Carmen, Esperanza. Teníamos muchas ganas de que se haga este coloquio con 3 mujeres, que además es importante, estas 3 letras son importantes en nuestro colectivo, en nuestra sociedad y en el mundo de las mujeres, en ese mundo que hablamos de en plural. No en vano este año ha sido sororidad y feminismo y queremos seguir luchando juntas. Mil gracias, gracias también a los oyentes. Nos escribe Emi, que está emocionada, muchas gracias, se va a colgar esto, así que luego también se podrá ver. Gracias por tanto y un abrazo fuerte, también nos dicen desde el chat. Y desde aquí quiero mandarles un beso, un abrazo y mi agradecimiento a las 3 en nombre de la Comisión del Año Temático y de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Trans. Muchísimas gracias por este directo.